Lo que plantea Elegía Criolla es que realmente hemos tenido toda una tradición historiográfica que ha servido más para no entender lo que ocurrió que para darnos claves para entender lo que ocurrió. Y me explico. Tenemos una tradición historiográfica que en su versión nacionalista explica estas guerras de independencia como revueltas nacionales contra el poder español. Es decir, habría una especie de leyenda áurea que nos diría que lo que ocurre en 1810 es que las distintas naciones que formaban parte de las posesiones de la monarquía católica en América se liberan del yugo español. Esa, digamos, es la versión canónica que durante 2 siglos las historias oficiales de estos países nos están contando. Frente a esto, la hipótesis central de mi libro es la siguiente. No hay guerras de liberación nacional en América Latina, y no hay guerras de liberación nacional en América Latina por un motivo muy sencillo. Porque las naciones no son la causa de las guerras de la independencia. Las naciones son la consecuencia de las guerras de la independencia. Es decir, no es que Argentina, Bolivia, México se rebelen contra el poder de España. Y lo que ocurrió fue un asunto que visto desde la perspectiva actual nos puede parecer poco importante, pero que visto desde la perspectiva de la época fue absolutamente traumático. Y es que en un sistema cuya centro de legitimidad política era el rey y la fidelidad al monarca, el rey de pronto dejó de estar. El rey de pronto dejó de estar. Y dejó de estar porque, como todos ustedes saben, el rey viaja a Bayona, le cede la corona a su padre, Carlos IV, Carlos IV se la cede a Napoleón, y Napoleón se la cede a su hermano José I Bonaparte. Pero no solo el rey dejó de estar, el rey dejó de estar, y desde el punto de vista jurídico, de la tradición jurídica castellana, se crea una situación que no hay forma de saber cómo solucionarla. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque la tradición jurídica castellana venía diciendo desde hacía 3 siglos, es que el rey no era dueño del reino, sino que lo tenía en su fruto. Y como tenía el reino en su fruto, solo podía transmitirlo legítimamente a través de la línea establecida. No podía enajenar el reino. Y ese es el argumento que utilizan todas las juntas que se crean, desde Filipinas, desde Manila, hasta Valencia, y desde Sevilla hasta Asturias. Es decir, todas las juntas lo que están diciendo es las abdicaciones de Bayona son ilegítimas e ilegales porque el rey no puede disponer del reino, sino que lo único que puede hacer es transmitirlo. Y ese es el origen del problema. Ese es, insisto, el origen del problema. Hasta el punto esto es así, que en un primer momento nadie sabe de qué naciones estamos hablando, ni siquiera de cómo llamarlas. Un caso absolutamente paradigmático es el caso de México. México al principio hablan de América Septentrional, de Anáhuac, ni siquiera saben cómo llamarlo, pero además de no saber cómo llamarlo, no saben hasta dónde llegan los límites, porque no existe una nación mexicana. Esa es una construcción del Estado mexicano que proclama la independencia a partir de 1820 y decide y dedica lo mejor de sus esfuerzos a construir una nación mexicana que al final acabó llamándose México, pero que, insisto, en un primer momento ni siquiera saben cómo llamarla. Y eso, pásenlo al resto de los territorios del continente y se encontrarán con que es lo mismo. ¿Cuál es la hipótesis central que yo planteo en este libro? Bueno, la hipótesis central que yo planteo es que fundamentalmente lo que se produjo a principios del siglo XIX en los territorios que habían de lo que había sido la monarquía católica en América no fue una guerra de independencia, no fue ni siquiera una revolución, o mejor dicho, fue una revolución pero de manera secundaria, sino que fue una guerra civil entre criollos, una guerra civil entre criollos. Esto plantea algunos problemas que voy a intentar resolvérselos, o por lo menos plantearles mi hipótesis lo más brevemente posible. Primero, ¿por qué una guerra civil y por qué ha habido tantas dificultades para analizarlo como una guerra civil? Bueno, el que sea una guerra civil yo creo que simplemente tenemos los datos, y los datos son absolutamente incuestionables. Los ejércitos que combatieron en las guerras de independencia americana, tanto del lado realista como del lado insurgente, estaban formados básicamente por americanos. Básicamente, por no decir casi exclusivamente por americanos. De un lado y de otro.
Desde luego lo estaban formados por lo que se refiere a los soldados, que eran fundamentalmente indígenas, mestizos, etcétera, que habían nacido en América. Pero no es solo eso, sino también en cuanto a sus oficiales. Y les voy a poner varios ejemplos. Les voy a poner uno, porque no voy a centrarme casi en el caso de la Nueva España para no entretenerme demasiado. Si ustedes hacen un listado de los primeros jefes de Estado del primer México independiente, es decir, Iturbide, emperador de México, Santana, presidente de México durante no sé cuánto tiempo, porque entraba y salía cada 2 años aproximadamente, Bustamante, Herrera, etc. Todos tienen una característica en común. Fueron todos oficiales del ejército realista. Fueron todos, absolutamente todos, insisto, oficiales del ejército realista. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero eso fue al principio, pero ¿qué ocurrió al final? ¿Qué ocurrió al final? Bueno, lo que ocurrió al final se lo voy a resumir con una cifra. Lo bueno de la monarquía católica, lo bueno y lo malo, es que era una estructura enormemente burocrática, y como toda buena estructura enormemente burocrática, nos ha dejado listados interminables de todo. Tenemos datos de todo. A mediados de la década de los 20 se produce la batalla final de la monarquía católica en América, que es la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho marca el final definitivo de la presencia realista en América. La batalla de Ayacucho tiene lugar en un lugar perdido en los Andes peruanos, y, como les decía, en ese ejército burocratizado del Virreinato del Perú tenemos la lista completa de los soldados del ejército realista, pero además no solo la lista del ejército realista, sino que tenemos dónde habían nacido, con lo cual no hay muchos problemas. Ese ejército real del Perú, y hago mucho hincapié porque no era el ejército español, era el ejército real del Perú. Ese ejército real del Perú estaba formado aproximadamente por unos 10.500 hombres. 10.500 hombres, incluyendo todos, ¿no? Desde el tambor hasta el general del ejército. Insisto, estamos a mediados de la década de los 20 ya. ¿Saben ustedes cuántos soldados y oficiales había nacidos en la península? Pues les doy la cifra exacta, no llegaban a 300. Todo el resto habían nacido en América. Para que se hagan una idea ustedes de lo que esto significa, la isla de Chiloé, que es una perdida isla del sur de Chile, aportaba a ese ejército realista el mismo número de individuos. Es decir, los chilotas estaban más preocupados por la supervivencia de la monarquía que todos los reinos señoríos de la península ibérica. Había más chilotas que castellanos, aragoneses, andaluces, etc. en ese ejército realista. Y claro, uno dice, ¿pero esto por qué fue así? Bueno, pues es lógico, porque una de las peculiaridades de esa monarquía católica en América, o de ese imperio español, si ustedes prefieren seguir llamando el imperio español, ya les he dicho, ¿por qué no? Es que fundamentalmente el número de peninsulares era prácticamente despreciable. Y aquí les voy a poner otro dato. En 1809, es decir, vísperas del inicio de la independencia, un virrey, el virrey Venegas de la Nueva España, hace un censo de los habitantes de la Ciudad de México. Hace un censo de los habitantes de la Ciudad de México y es un censo muy interesante, porque normalmente los censos del antiguo régimen lo que nos hacen, lo que aparece es si es hidalgo, es pechero, etcétera, etcétera, pero este censo incluye el lugar de nacimiento de los individuos. Quiero también haceros una aclaración. Posiblemente la Ciudad de México en esos momentos fuese el lugar en el cual más peninsulares había en toda la América Española, por un motivo muy sencillo, porque era el centro del principal virreinato de la América Española, el centro de riqueza, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este censo, incluidos el virrey, los miembros de la audiencia, todos los que ustedes quieran, el porcentaje de peninsulares, es decir, de individuos nacidos a este lado del Atlántico, no llega al 2% del total de la población. Si ustedes creen que, como cuenta la historiografía tradicional, ese 2% fue capaz de mantener una guerra de 10 años contra el 98% restante, teniendo en cuenta además que la península está invadida por los franceses y que por lo tanto no hay ninguna posibilidad de envío de apoyo, pues la verdad es que
me lo explican, porque yo de verdad es que no me lo creo, es decir, o sea, no hay ninguna posibilidad que tal cosa ocurriese. Lo que ocurrió simplemente, vuelvo a insistir, es que hubo un enfrentamiento entre criollos americanos de un lado y criollos americanos de otro lado. Criollos americanos en los cuales la identidad jugó un papel absolutamente marginal. Y aquí les voy a contar otro ejemplo para que vean cómo estamos construyendo la historia. Supongo que todos ustedes habrán oído hablar de San Martín. San Martín es el liberador de Argentina, Chile y parte de Perú. El general San Martín, la historia oficial argentina cuenta que a los 4 años viajó a España. No se sabe si hacer turismo o qué, ¿no? Es decir, a los 4 años San Martín viajó a España. Claro, en realidad es una falacia. A los 4 años, San Martín, que era hijo de un funcionario peninsular, de un militar peninsular, regresa a España con su familia. Regresa a España con su familia y desarrolla una exitosa carrera militar hasta el punto de llegar a ser teniente coronel del ejército del rey. Y 34 años después vuelve a Argentina para encabezar el ejército libertador. Me imagino que desde la perspectiva de un porteño con un inequívoco acento gallego, ¿no? Es decir, o sea, ese es el argentino que vuelve a liberar la patria argentina. Yo no sé los motivos que llevaron a San Martín a tomar esa decisión. Ahora, les puedo asegurar que no un problema identitario. Los motivos que llevaron a San Martín a tomar partido del lado de los insurgentes o de los libertadores, yo no los tengo claros, es decir, eso se lo confieso así, pero desde luego les puedo decir que no un profundo sentimiento de argentinidad, que bueno, un argentino me diría que haber vivido 3 años en Buenos Aires debe de marcar mucho, pero no supongo que sea para tanto, no supongo que para tanto. Ese es el problema está en que hay un conflicto entre las élites criollas. Lo que pasa es que además nos encontramos con lo otro, nos encontramos con peninsulares que participan en la guerra con los insurgentes. Y hay un ejemplo también absolutamente paradigmático. Javier Mina, sobrino del famoso guerrillero antinapoleónico Espoz y Mina, acaba sus días en México luchando a favor de los insurgentes. No solo luchando a favor de los insurgentes, sino que su estatua es una de las que aparece en el monumento de la independencia de la Ciudad de México, porque es uno de los héroes que contribuyó a la independencia de México. Claro, ¿por qué acabó Mina ahí? Bueno, pues Mina es un ejemplo característico, supongo que debe haber más en la historia, ¿no? De héroe por error. En realidad, Mina nunca luchó por la independencia de México. Mina estaba convencido que realmente lo que había que hacer era derrotar a Fernando VII en América para volver a España a establecer el liberalismo. Y eso es lo que hace Mina, ir a luchar como un enfrentamiento entre liberales y conservadores. Por lo tanto, esa sería, digamos, la otra versión o el otro problema del asunto. Ahora,